hay decisiones que no son solamente basadas en la evidencia científica que está tomando el gobierno, que son basadas en la economía también. Sin embargo, yo creo que así como el gobierno se apresuró muy bien en tomar medidas de restricción, de distanciamiento social, yo creo que no es el momento de relajarlas todavía, y yo creo que más adelante vamos a tener que volver a una nueva normalidad, siempre tomando estas precauciones, porque, como te digo, la gran mayoría de las personas no han sido infectadas por este virus todavía, y por lo tanto necesitamos mantener este tipo de salvaguardos para poder estar todos a salvo y que el sistema de salud no colapse. Pablo. Sí, bueno, yo creo que la nueva normalidad, esto da para mucho tiempo, o sea, las medidas tienen que ser muy paulatinas, no bajar la guardia. Yo creo que la reincorporación por temas más bien económicos y sociales es muy importante, pero ojo, también hay muchos pacientes que van a ser asintomáticos. Piensen en los niños y los adolescentes, la entrada al colegio, ojo con eso. Ellos van a perpetuar esta enfermedad y no sabemos qué va a pasar después, así que yo creo que las medidas tienen que ser hechas con mucha lentitud y muy bien evaluadas cada una de ellas. Muchas gracias a los dos doctores, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Álvaro, gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Interesante como siempre. Y nos cambiamos de tema acerca de lo mismo, pero para conversar de temas distintos, sobre todo del trabajo. Estamos con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arraf, que ya está con nosotros. Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Julio César. Buenos días, Monse. Un placer conversar con ustedes. Fernando, nueva normalidad, clave responsabilidad, la clave es la responsabilidad individual, dijo la subsecretaria. ¿Yo mañana entonces podría ir al canal a trabajar? A ver, Julio César, hoy día estamos en una situación, cierto, que es compleja, y en consecuencia nosotros, desde el Ministerio del Trabajo, lo primero que hemos puesto sobre la palestra, obviamente, es el cuidado de las personas, ¿ya? La seguridad y salud de las personas son clave. Y por eso que, si bien hay actividades hoy día que la ley ha definido como actividades esenciales que deben seguir operando, en todos estos casos nosotros hemos reiterado y lo volvemos a hacer, que los empleadores tienen que tomar las medidas de seguridad. Hoy día hay servicios esenciales que la ciudadanía requiere y que por lo tanto hay personas que hoy día tienen que seguir trabajando para prestar estos servicios esenciales para la ciudadanía, pero en ningún caso el prestar esos servicios puede significar que esa persona lo haga en una situación de desprotección, y por eso que hemos señalado y hemos hecho no solo un llamado, porque esto es una obligación de los empleadores, a obviamente proporcionar los elementos de protección personal que se requieran para la prestación de las funciones. ¿Qué pasa si justamente un trabajador, un funcionario, por temor no quiere ir a trabajar? A ver, el solo hecho de tener temor, Monse, no es una causal suficiente, ¿cierto?, para justificar una ausencia. Cosa distinta es que el empleador no tome las medidas de resguardo a favor de los trabajadores. Si, por ejemplo, hay una empresa que está funcionando y esa empresa tiene a los trabajadores hacinados, trabajando uno encima del otro, no le ha provisto o proveído de alcohol gel, o no le ha proveído de elementos mínimos, ¿cierto?, sanitarios en esta materia, ese trabajador sí tiene el derecho a denunciar ese hecho a la Dirección del Trabajo e incluso a retirarse del lugar del establecimiento como medida de precaución. Pero es que no estamos hablando solo de empresas, estamos hablando aquí de reparticiones públicas, donde justamente es distinta en los estatutos y todo. Entonces, cuando una persona va a trabajar al Compin, y en el Compin hay unas filas enormes, y tiene que trabajar porque lo están llamando de vuelta, pero no se cumple con ni el distanciamiento social, ni las medidas de seguridad. El funcionario público, ¿qué puede hacer en ese caso? A ver, Monse, es importante que entendamos que quienes somos funcionarios públicos hoy día, y lo dijo la ministra Carla Rubilar, tenemos un deber frente a la ciudadanía. Si el Estado no funciona, si los funcionarios públicos hoy día no estamos cumpliendo nuestra labor, quienes lo sufren son los millones de chilenos que hoy día necesitan del Estado. Precisamente, hoy día es cuando más se necesita del Estado para poder acceder a beneficios, acceder a subsidios, etc. Hay ciertas funciones de los funcionarios públicos que podemos hacerlas mediante teletrabajo. Y yo me alegro, Monse, que hoy día haya consenso, porque en diciembre pasado estuvimos en el Congreso discutiendo poder incorporar una ley de teletrabajo al sector público y fue rechazada.
Hoy día hay bastante consenso de que el teletrabajo es necesario y es necesario para los funcionarios públicos, así que yo espero que obviamente la podamos aprobar unánimemente en el Congreso para que los funcionarios públicos que pueden teletrabajar, ya hay muchos que pueden hacer su labor desde sus casas de manera tan eficiente y tan productiva como lo harían en la oficina de los ministerios, de más reparticiones públicas, lo hagan. Sí, pero no me contestó la pregunta, porque yo entiendo, pero la pregunta es que las reparticiones públicas que no funcionan con esos estándares de seguridad. Finalmente porque hoy día están muy demandadas. Estamos hablando desde municipios, pero también a reparticiones públicas de otro carácter. Por ejemplo, le decía yo, el Compine, FONASA. ¿Qué pasa si no están garantizadas justamente estas medidas de prevención? Monse, en esos casos esos funcionarios el servicio va a tener que proveerle obviamente, por ejemplo, las mascarillas. No puede un funcionario público, y en esto hay que ser categórico, un funcionario público que atiende público no puede obviamente no tener al menos una mascarilla, pero lo que no podemos pretender es que la gente, la ciudadanía hoy día no reciba atenciones. Eso sería muchísimo más grave, y por eso que los funcionarios públicos, todos quienes estamos en esta labor, tenemos un deber y una responsabilidad, que es poder hacer que el Estado funcione. Si el Estado no funciona, quienes más sufren son las personas más vulnerables, que son las que requieren del Estado. Y por lo tanto, cada ministerio y cada jefatura tiene que tomar todas las medidas de precaución y de prevención para que los funcionarios públicos obviamente estén expuestos. Y por lo tanto, hay que proveer de alcohol gel, hay que proveer de mascarillas, hay que proveer de distanciamiento dentro de la oficina y todo lo que se puede. Pero lo que no podemos pretender es que el Estado deje funcionar. Hoy día hay funcionarios públicos que están haciendo un esfuerzo tremendo. Por ejemplo, los funcionarios de la salud. Hay funcionarios y trabajadores del sector privado que también están haciendo un esfuerzo, los recolectores de residuos domiciliarios. Y quienes estamos en la labor pública no podemos pretender estar ajenos a esto. Subsecretario, pero todos los reparticiones han dicho que tienen turno ético. Todos han dicho que no se ha dejado de atender a la gente, o se ha dejado de atender a la gente. Julio César, evidentemente que un turno ético no cubre todo lo que puede cubrir la totalidad del turno de una repartición. Hay funcionarios hoy día que están teletrabajando y pueden seguirlo haciendo, pero hay otros funcionarios que no han estado teletrabajando. Y eso evidentemente no todas las funciones del aparataje público se puede teletrabajar. Y por tanto lo que nosotros queremos es que el Estado funcione. Y para que el Estado funcione se requiere que todos quienes tienen que cumplir una determinada función lo realicen. Lo que no queremos es tener filas y filas de personas esperando un subsidio, esperando un apoyo, esperando una orientación por parte del Estado, y que eso no se puede hacer por falta de funcionarios. Y por lo tanto aquí el llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. Es importante que quienes estamos en el sector público, todos quienes somos funcionarios públicos, somos los primeros que tenemos que ser solidarios con quienes más lo necesitan. Y quienes más lo necesitan son las personas que hoy día se acercan a las reparticiones públicas en búsqueda de orientaciones, de guías, de apoyo para poder obviamente acceder a algunos de los varios beneficios que hoy día ya se han aprobado como leyes. De lo contrario, nada sirve aprobar leyes si después no tenemos la forma de llegar a las personas que lo necesitan. Perdón, yo quería hacer una pregunta bien cotidiana, pero creo que es importante para la gente que nos está viendo. Los niños, los adolescentes están en las casas, y los niños más chiquititos también. ¿Qué pasa con esos papás que no hay clases y no tienen con quién dejar a los niños? En el caso de los funcionarios públicos, el instructivo que dio a conocer ayer el presidente de la República y que explicaron los ministros de Hacienda y el ministro del Interior es bastante claro. Hay una serie de excepciones a quienes no pueden, obviamente, asistir presencialmente. Y una de las excepciones es, por ejemplo, quien no tiene con quién dejar a sus hijos. Obviamente hay otras excepciones en materia de aquellos que tengan una enfermedad, o aquellos que tengan, obviamente, que sean adultos mayores. En esos casos, en el caso de los funcionarios públicos, evidentemente no van a estar obligados a hacer el trabajo presencial. Y en esto hay que ser bien claro. Aquí la instrucción que se ha dado es a un retorno gradual y a un retorno diferenciado. Gradual porque se va a ir haciendo paulatinamente durante los meses de abril y mayo. Pero más allá del funcionario público. Más allá del funcionario público, por ejemplo, el supermercado que está abierto, que requiere de una persona, esa persona no puede asistir porque tiene a los niños, tiene un permiso, no le va a pasar nada. Sí, efectivamente, en esos casos nosotros hemos hecho un llamado evidentemente a los empleadores a poder dar medidas
alternativas de cumplimiento, ya sea el trabajo presencial, ya sea a través del sistema de turno. Recordemos que los colegios, y esta es la instrucción que dio el Ministerio de Educación, los colegios están abiertos para recibir a aquellos alumnos que, por ejemplo, no tienen con quién quedarse y puedan recibir alimentación. Los colegios cumplen un rol muy importante en materia, por ejemplo, de la alimentación de muchas familias, especialmente sectores vulnerables. Los colegios cumplieron un rol muy relevante también en materia de vacunación. Y por tanto hay alternativas para aquel padre que tiene que trabajar y que obviamente no tiene con quién dejar a sus hijos. Sí, a ver, pasemos a la Ley de Protección al Empleo, subsecretario, porque esta Ley de Protección al Empleo ya se han acogido miles de empresas, pero muchas empresas han sido grandes empresas. Y hay mucha crítica respecto a que esta ley, la verdad es que debía estar orientada a empresas que no tenían espaldas financieras para pagar los sueldos frente a la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, grandes empresas sí se han acogido a esto, se han congelado los contratos y, por lo tanto, se han congelado el pago de las remuneraciones. Esta medida, esta herramienta de esta ley, ¿estaba contemplada para grandes empresas o no? A ver, Monse, esto hay que ser muy claro. La ley no distingue, porque la ley está pensada en el trabajador. Y nos preocupa que el trabajador no pierda su fuente de trabajo. Sería muy injusto para un trabajador que por el solo hecho de trabajar en una gran empresa, su opción sea que lo despidan, versus el compañero o el vecino que trabaja en una pequeña empresa, que su opción es que le suspendan el contrato de trabajo. Esta es una ley pensada en los trabajadores y en consecuencia aquel trabajador cuyo empleador, independiente si es pequeño, mediano o grande, tiene obviamente y cumple con los requisitos para que puedan acceder. Y uno de los requisitos, por ejemplo, que la empresa sea afectada, que la empresa no esté teniendo ingresos. Y por lo tanto, si esa empresa, sea pequeña, mediana o grande, está hoy día teniendo ingresos, está hoy día vendiendo lo mismo, o hay empresas incluso que sabemos que hoy día venden más que lo que vendían antes de esta crisis, o están, por ejemplo, con el 100% de sus trabajadores trabajando a distancia y están siendo eficientes, esta ley no es para ellos. Y eso es tanto para la gran empresa, para la mediana o para la pequeña. Una pequeña empresa, pongo el ejemplo contrario, una pequeña empresa que hoy día tiene un negocio de venta de algunos de los artículos que hoy día está siendo más demandado y está vendiendo el doble de lo que vendía antes de la crisis. ¿Puede aplicar esta ley? Obviamente que no está pensado para ello. Esto está pensado para aquellas empresas y aquellos trabajadores que hoy día, producto de la crisis, la están pasando mal, no están vendiendo, no están teniendo ingresos, para que la alternativa no sea despedir a ese trabajador y que ese trabajador obviamente quede desempleado, sino que la alternativa sea suspender la relación laboral, lo cual obviamente, Monse, tiene varias ventajas. Al suspender la relación laboral se mantiene vigente el vínculo, se mantiene la antigüedad, el trabajador sigue recibiendo un ingreso y el empleador sigue obviamente pagándole las cotizaciones. Julito. Bueno, subsecretario, hay muchas preguntas también de la gente, ¿no? ¿Cuánto es el distanciamiento físico que yo tengo que tener para que me vuelvan a hacer trabajar en la empresa donde lo hago? ¿Hay un límite? ¿Está un protocolo hecho, digamos? Sí, esto está regulado, Julio César, por el Ministerio de Salud. Ha dictado distintos instructivos y al menos la distancia recomendada es de 1,5 metros entre un trabajador y otro, y por eso que también el llamado que nosotros hacemos a las empresas, dentro de la Ley de Protección del Empleo, una de las alternativas es la reducción de jornada. Si tengo una empresa que tiene 100 trabajadores y resulta que por motivos de distanciamiento social no puedo tener a los 100 trabajadores trabajando en el mismo momento, una alternativa es reducir la jornada de trabajo a la mitad, para que la mitad de los trabajadores vaya, por ejemplo, en las mañanas y la otra mitad en las tardes, o la mitad los días lunes, la mitad los martes, y de esta manera también obviamente cumplimos con este propósito sanitario de permitir el distanciamiento que hoy día se requiere, y por lo tanto en eso hay que ser muy categórico. ¿Pero qué le contestamos a la persona? El trabajo ha recibido denuncia y ha fiscalizado esos casos. Ya, pero ¿qué le contamos a la gente? 2 metros... No puede estar la gente en una oficina. Quien regula esta materia es el Ministerio de Salud, y entiendo que el instructivo, Julio César, habla de 1,5 metros de distancia entre una persona y otro en el lugar de trabajo. Pregunta, a ver, estamos en la Ley de Protección al Empleo. Usted nos acaba de decir que las empresas que se pueden como requisito acoger a esto son empresas que acreditan que no están recibiendo ingresos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con aquellas empresas del comercio, por ejemplo, que efectivamente no están recibiendo ingresos porque están cerradas, pero que son grandes empresas que tendrían espalda financiera para pagar las remuneraciones? Por eso yo le pregunto por las críticas que han surgido de esta propia ley. ¿En qué medida
frente a la coyuntura, estas empresas, más allá de lo que dice la ley, quizás deberían tener el deber o incluso el deber ético de seguir pagando los sueldos hasta cuando puedan, hasta cuando sus espaldas financieras lo resistan. Sí, ahí, Monse, nosotros hemos hecho un llamado efectivamente a que aquellas empresas que hoy día tienen espaldas económicas y obviamente puedan seguir pagando remuneraciones, que lo hagan. Eso lo hemos dicho reiteradamente, pero también en esta materia hay que ser claro y transparente. En la discusión legislativa que se dio, en ningún momento se planteó que esta ley era solo para algunos y no para otros. Esta ley lo que busca es proteger el puesto de trabajo. Y tanto nos duele aquel trabajador que es despedido de una pequeña empresa como aquel trabajador que es despedido de una gran empresa. Por eso que esta ley está mirada desde el punto de vista del trabajador, de evitar los despidos. Y evidentemente, aquellas empresas que tienen mayor espalda económica, nosotros esperamos que no tengan que acogerse a esta ley y que puedan seguir pagando remuneraciones a sus trabajadores durante el tiempo que puedan hacerlo. Pero que cuando llegue el momento donde no puedan y la solución o la alternativa sea o despedir o aplicar la ley, sin duda que preferimos que se aplique la ley, porque no hay nada peor que la desvinculación de un trabajador que pase obviamente a engrosar listas de cesantía que después no sabemos cuánto tiempo van a tardar en encontrar un nuevo puesto de trabajo. Hay una pregunta muy frecuente, dale Julio, esta es súper cortita, es que la han preguntado tantas veces y no la hemos hecho durante todos estos días. Por favor, pregúntele al subsecretario, ¿qué pasa con la remuneración de las mujeres que están con fuero maternal? Que en el fondo pertenecen a empresas que están cerradas, que no están vendiendo. Ellas están las empresas obligadas, o bueno, el Estado en este caso, a pagarles el subsidio entero por maternidad. Nosotros, Monse, esa pregunta se la hemos hecho a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene que sacar un dictamen en los próximos días. Nos comprometió que esa respuesta a esa pregunta va a venir obviamente respondida, porque la Ley de Protección de Empleo no impide aplicar la reducción de jornada respecto a las trabajadoras con fuero, pero no impide aplicar la suspensión. Y por tanto nosotros le hemos pedido a la Dirección del Trabajo que interprete esa suspensión, si se aplica, obviamente, y qué condición queda. Uno tiende a creer que aquí los trabajadores con fuero no pueden ver menoscabados sus derechos, por lo tanto uno tiende a creer que la respuesta de la Dirección del Trabajo, que es la entidad que tiene que interpretar estas normas, va en ese sentido. Pero eso es urgente, pues, subsecretario, si aquí ya las personas no están trabajando desde marzo. Entonces, bueno. Y por eso que se ha hecho la consulta, Monse, y se va a responder como corresponde por el canal que corresponde, que es la Dirección del Trabajo. Ya, parece ser que los tenemos que despedir.